¿Qué tal? Es un gusto enorme darle la bienvenida a toda la audiencia a una nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente fascinante y pues francamente complejísimo. Sí, bastante. Vamos a diseccionar la evolución histórica, la política y la estrategia de Irán. Y estamos abarcando un periodo enorme, o sea, desde aquella sacudida que fue la revolución de 1979 hasta los eventos geopolíticos de altísima tensión que estamos viendo ahora mismo. Entre 2025 y 2026. Exacto. Y para lograr esto nos hemos sumergido en una cantidad brutal de información. Sí, un corpus muy variado. Hay de todo, desde tratados filosóficos y ensayos sociológicos hasta reportes de inteligencia militar, proyecciones económicas de instituciones como Barclays y análisis de medios. Ujú. Y nuestra tirada hoy, el objetivo de este análisis es examinar el fenómeno del Estado iraní como si fuéramos dos sociólogos frente a un organismo vivo bajo el microscopio. Ándale, esa es la idea. Queremos entender cómo demonios se entrelazan la identidad, la religión y la estrategia militar para formar una de las naciones más influyentes y, pues, más enigmáticas del tablero global. Sí, y oye, antes de entrar de lleno a desmenuzar esto, creo que vale la pena hacer una pausa y aclarar algo importantísimo. Claro, fundamental. Sobre cómo vamos a abordar todo el tema. Porque al revisar este material te das cuenta de inmediato que hay dos realidades chocando de frente. Totalmente. Tenemos narrativas occidentales muy marcadas por un lado y narrativas antioccidentales igual de fuertes por el otro. Así que nuestra intención hoy no es decir quién tiene la razón, emitir juicios morales, ni mucho menos tomar partido por alguno de los actores involucrados. Cero sesgo. Exacto. Seremos estrictamente imparciales. El objetivo es poner las cartas sobre la mesa, reportar las ideas de estos textos y entender cómo funciona esta maquinaria desde adentro. Ujú. Queremos ofrecer a quienes nos escuchan una visión panorámica para comprender el cómo y el por qué, sin caer en las típicas simplificaciones. Dejar los prejuicios en la puerta y entrarle al análisis puro. Y fíjate que para arrancar hay un detalle histórico que me voló la cabeza repasando los antecedentes. A ver, Todos tenemos esta imagen mental muy fija de la Revolución del 79. claro. Pero resulta que el filósofo francés Michel Foucault, que andaba por ahí observando todo en primera fila, no vio este movimiento como un retroceso hacia el oscurantismo o la Edad Media, que pues era la lectura de la mayoría de los analistas de la época. Sí, la lectura occidental de cajón. Exacto. Él lo describió como una profunda espiritualidad política. Decía que esa era la clave absoluta para entender al Irán moderno. A ver, desmenucemos esto un poco porque suena totalmente contraintuitivo. Ujú. O sea, ¿cómo es que pasamos de protestas masivas contra un régimen a hablar de espiritualidad política? Es que para entender a Foucault en ese momento específico hay que entender el trauma sociológico que se vivía antes del 79. El contexto del Shah. Justamente, durante la monarquía del Shah existía una policía secreta, la SAVAK, que ejercía una represión brutal. Terrible, sí. Pero más allá de la violencia física, había una violencia cultural muy profunda. Se estaba imponiendo una modernización forzada copiada al carbón de los parámetros de Occidente. Como un injerto. Haz de cuenta. Y ahí los intelectuales iraníes como Jalal al-Ahmad empezaron a usar un concepto que es fundamental, que es Garbzadeghi. ¿Garbzadeghi? Sí, que se traduce más o menos como occidentosis o xenomanía. Para gran parte de la sociedad persa, esta modernización no era sinónimo de progreso. O sea, se sentía literalmente como una enfermedad. Una pérdida absoluta de su identidad histórica y religiosa. O sea, sentían que se estaban extirpando su alma cultural para injertarles... Que no les pertenecía. Y asumo que la revolución se convierte en la mente colectiva, pues en el antídoto contra esa enfermedad. Totalmente. Foucault se da cuenta de que no estaba viendo una revolución clásica. No era la revolución francesa ni la rusa. No había un partido de vanguardia. Exacto. No había un partido guiando a las masas obreras bajo una teoría secular y materialista. Lo que él vio fue a millones de personas en las calles, donde la fe y la acción política eran exactamente la misma cosa. ¡Wow! Foucault advirtió que si Occidente intentaba analizar a Irán usando sus típicas categorías políticas seculares, Derecha, izquierda, liberalismo, conservadurismo. siempre iba a cometer un error de cálculo garrafal. Para él, esto era una metafísica revolucionaria en acción. Era un pueblo intentando reintroducir la dimensión espiritual en la vida política diaria. Pero, a ver, me dices que es una espiritualidad política.
Y eso suena muy poético en la teoría. Sí, suena abstracto. Pero desde afuera, mucha gente lo que ve hoy en la práctica es un sistema de poder sumamente rígido. O sea, esa metafísica tiene que aterrizar en leyes, en burocracia, en un gobierno real. Así es. Y ahí es donde entra este concepto del velayat efají, el gobierno del jurista que instaura el ayatolá Jomeini. El pilar del Estado. Exacto. Para quienes nos escuchan, imaginemos que la constitución de tu país dice que al final del día, la última palabra en absolutamente todo no la tiene el presidente que elegiste en las urnas, sino una autoridad espiritual, porque se asume que esta figura hereda el conocimiento profético y es el guardián moral del Estado. O sea, es algo loquísimo desde nuestra perspectiva. Es que ese es el esqueleto que sostiene a toda la República Islámica. Es una estructura institucional dual que resulta fascinante desde el análisis sociológico. Tienes básicamente dos vías corriendo en paralelo. Ajá. Por un lado, todo el aparato electo democráticamente, o sea, hay un presidente, hay un parlamento, hay elecciones regulares. La parte civil, digamos. Exacto. Pero por el otro lado tienes instituciones que no son electas popularmente, como el líder supremo y el Consejo de Guardianes. Que son los que tienen el poder de veto. Exactamente, tienen poder de veto sobre lo que hace la parte democrática. Y hay un discurso muy revelador en los documentos de Mohammad Javad Ardashir Larijani, un alto funcionario donde defiende a capa y espada este modelo. ¿Y cómo lo justifica? Él argumenta que esto no es una dictadura, sino una estructura democrática basada en la racionalidad islámica. Claro, bajo su propia lógica interna, el liberalismo occidental falla porque está vacío de una moralidad trascendente. Ese es su argumento principal, sí. Mientras que su sistema supuestamente protege a la democracia de corromperse. Es una forma de organizar el poder que rompe por completo nuestros moldes. Por completo. Ahora, si este es el esqueleto interno del Estado, su músculo exterior, o sea, su forma de pelear y sobrevivir, se forjó a través de un trauma gigantesco, que fue la guerra entre Irán e Irak en los 80s. Un punto de inflexión brutal. Sí, revisando la historia militar en los reportes te das cuenta de que este conflicto temprano los obligó a mutar. Se vieron peleando contra un Irak que estaba apoyado por potencias globales sin aliados propios fuertes y bajo un bloqueo de armas asfixiante. No podían jugar a la guerra convencional porque matemáticamente iban a perder. Y esa asfixia, como dices, engendró una adaptación estratégica que define lo que es Irán hasta el día de hoy. Si analizas la sociología militar de este periodo, notas una división clarísima. A ver. Tienes a los ejércitos institucionales clásicos que funcionan por jerarquía, salario, coerción y lealtad al Estado-nación tradicional. Lo normal. Y luego tienes lo que Irán desarrolló, que es un ejército del pueblo. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica nacen con un ADN completamente distinto. O sea, no son solo militares. No, su motivación original es puramente ideológica y sagrada. Su misión no es solo defender las fronteras físicas del país, sino garantizar la continuidad de la revolución y del régimen mismo, incluso por encima del ejército regular. Y me llama muchísimo la atención una frase que encontré del general Qasem Soleimani, el gran arquitecto de todas sus operaciones en el extranjero. Así es clave. Él no describía la Guardia Revolucionaria como un grupo de choque o un ejército armado convencional, sino como un sistema intelectual. Un sistema intelectual. Exacto. Decía que su especialidad era crear oportunidades a partir de crisis oscuras. Siento que eso resume de forma perfecta lo que los analistas militares llaman la doctrina de la disuasión asimétrica. Es la definición exacta. Fíjate cómo Irán sabía que no podía ganar una guerra de desgaste frente a potencias occidentales o ejércitos superfinanciados en la región, decidió que la mejor defensa era no pelear en su propio territorio. Claro, llevar el fuego lejos. Así nace el famoso eje de la resistencia o el eje de la resiliencia, como prefieren llamarlo internamente. La estrategia es financiar, entrenar y equipar milicias aliadas en otros países. De esta forma, expanden su frontera de seguridad cientos o miles de kilómetros más allá de su territorio físico. Y esto nos revela el rasgo psicológico supremo del Estado iraní. ¿Cuál dirías que es? La paciencia estratégica. Totalmente de acuerdo. Esa capacidad de encajar golpes sin reaccionar visceralmente, de jugar el juego largo y mover las piezas muy lentamente en el tablero. Y fíjate cómo esto conecta con su geopolítica actual. A ver. Hay un debate muy interesante en las relaciones internacionales sobre cómo interpretar las acciones de Irán. Normalmente usamos la geopolítica realista que te dice que los países pelean por poder material, por recursos, puertos, barriles de petróleo.
lo tangible. Exacto. Pero el análisis sociológico de su política exterior que vimos en las fuentes sugiere que a Irán hay que entenderlo a través del constructivismo. Sí, ese es un cambio de lente fundamental. Para ponerlo en términos prácticos, en el realismo tradicional, la brújula de un país apunta hacia el poder material. Ajá. En el constructivismo, la brújula apunta hacia la identidad. La identidad. Las decisiones internacionales de Irán están amarradas a la preservación y proyección de su identidad ideológica, particularmente la del chiismo duodecimano, frente a rivales que representan otras visiones del Islam, como Arabia Saudita. Y eso explica muchas cosas. Claro, si observas los periodos presidenciales, por ejemplo, del conservador Ahmadinejad, y luego del moderado Rouhani, la retórica hacia el mundo exterior cambió drásticamente. Sí, uno era súper beligerante y el otro muy diplomático. Exacto. Pero si analizas el fondo, la directriz ideológica de expandir su influencia regional, que es dictada por el líder supremo, se mantuvo intacta. O sea, la estrategia es inamovible, solo cambian las tácticas del presidente en turno. Tal cual. Y vaya que esas tácticas están reconfigurando el mundo, sobre todo cuando nos plantamos en la realidad de este momento de 2025 y 2026. Es un escenario tenso. Ya no estamos hablando de un país aislado. La paciencia estratégica está rindiendo unos frutos geopolíticos loquísimos. Estamos viendo la consolidación de un eje global muy potente. El bloque antioccidental. Irán está amarrando alianzas profundas tanto económicas como militares con Rusia y con China. Dejaron de ser solo los sancionados del barrio para convertirse en un nodo tecnológico clave. El caso de los drones es el mejor ejemplo. Brutal. Un país bajo el régimen de sanciones más severo del mundo logró desarrollar tecnología aeroespacial asimétrica y ahora producen drones de vanguardia que no solo usan ellos, sino que exportan y que están alterando la balanza en conflictos europeos y de Medio Oriente. Es la materialización literal de crear oportunidades a partir de crisis oscuras de la que hablaba Soleimani. Exacto. Y todo este movimiento tectónico tiene un costo que el resto del planeta ya empieza a sentir. Si miras las proyecciones económicas recientes de instituciones como Barclays, te das cuenta de que el nivel de fricción actual en esas rutas comerciales y energéticas tiene a los mercados en vilo. Emblorosos. Sí se habla de un riesgo real de que el barril de petróleo vuelva a tocar los $100. Y un shock energético de esa magnitud, originado por esta red de disuasión asimétrica, tiene el potencial de descarrilar metas de inflación y crecimiento económico en todo el mundo occidental. Es una locura pensar que las decisiones tomadas bajo una visión de espiritualidad política ya en el 79 terminan dictando el precio de la gasolina que se paga hoy. Es el efecto mariposa geopolítico. Totalmente. Pero, a ver, la guerra no solo es financiera, ni se libra únicamente con drones. Hay un frente que me parece fascinante y aterrador a la vez, que es la guerra de narrativas. Importantísimo. Revisando los estudios académicos sobre medios de comunicación en las fuentes, hay un análisis muy profundo sobre cómo se manejó la información durante la crisis por el asesinato de Soleimani. Se enfocan mucho en cadenas como Al Hurra y cómo utilizan el framing. El encuadre. Sí. A ver, explícanos cómo funciona este mecanismo del framing en la mente del público porque es vital para entender las noticias que consumimos todos los días. Bueno, el framing o el encuadre es básicamente el arte de construir el escenario mediático para que el público llegue a una sola conclusión posible. No se trata necesariamente de inventar mentiras flagrantes, sino de seleccionar, resaltar y empaquetar ciertos aspectos de la realidad mientras se omiten convenientemente otros. Como ponerle un filtro a la realidad. Exacto. El estudio sociológico de Al Hurra muestra cómo se estructuró este conflicto mediáticamente en términos puramente dicotómicos de blanco y negro. Buenos y malos. Tal cual. De un lado se enmarcaba la coalición occidental estrictamente como el garante legítimo del orden, la paz y la estabilidad. Ajá. Y del otro se enmarcaba a Irán única y exclusivamente como un ente agresor caótico e irracional. O sea, te dan las piezas del rompecabezas ya armadas para que no tengas que pensar. Así es. Seleccionan a los analistas que refuercen esa visión, usan cierta paleta de imágenes, cierto tono en la voz. Exactamente. Se excluyen por completo las voces que podrían aportar matices históricos o sociológicos. Y el objetivo final de este encuadre no es solo informar, es legitimar. Justificar acciones. Claro, porque si logras instalar en la opinión pública la percepción de que estás lidiando con un actor completamente irracional,
Entonces se vuelve muchísimo más fácil fabricar el consenso necesario para justificar sanciones económicas devastadoras o incluso... Acciones militares preventivas. Exacto. Es un recordatorio durísimo de que la guerra moderna opera tanto en el campo de batalla táctico como en el campo de batalla cognitivo de nuestra propia mente. Está cañón. Y eso me lleva a hacer un giro de 180 grados en este análisis. A ver, ¿hacia dónde? Porque hasta ahora hemos hablado de un Estado iraní que proyecta paciencia estratégica, influencia regional, alianzas con superpotencias y control narrativo. Básicamente un gigante geopolítico. La fachada externa. Exacto. Pero cuando volteas la mirada hacia el interior del país, en este periodo de 2025 y 2026, te encuentras con un choque brutal de realidades. Sí, el contraste es enorme. Las fuentes sociológicas nos pintan un panorama interno sumamente fracturado. Tienes una economía asfixiada, y no solo por las sanciones externas, sino por políticas de austeridad internas, políticas neoliberales aplicadas por el propio Estado. Sí. Y lo más fuerte, una desconexión generacional inmensa. Es un choque sísmica entre el Estado y su propia sociedad civil. Las nuevas generaciones, los jóvenes que nacieron ya con Internet y que no vivieron la mística de la Revolución del 79, están agotados. Hartos. Sí, y lo vemos reflejado en estas protestas continuas, lo que muchos ensayos han bautizado como la revolución del velo. Que va mucho más allá de la ropa. Exacto. No es solo un tema de vestimenta, es un movimiento de desobediencia civil profundísimo, organizado a través de redes sociales y redes encriptadas. Y resistiendo a pesar de los bloqueos de Internet y de toda la respuesta represiva del Estado. Sí, la sociedad está reclamando su agencia. Y aquí es donde aparece uno de los conceptos más complejos y honestamente más interesantes de todo nuestro análisis, que es el movimiento posislamista. Fundamental. Porque desde Occidente es muy fácil caer en la trampa y pensar, claro, los jóvenes están protestando porque quieren ser occidentales, quieren capitalismo liberal y secularismo europeo. La lectura fácil. Exacto. Pero los ensayos sociológicos desde dentro de Irán nos dicen, no, espérate, la cosa no va por ahí. Y ese es un matiz crítico. El posislamismo no es un movimiento para erradicar el Islam ni para copiar a Occidente. Ajá. Es la respuesta sociológica al agotamiento por la hiperideologización de absolutamente cada aspecto de la vida diaria. Hay intelectuales, sociólogos y hasta clérigos liberales, figuras de peso como Mohsen Kadibar o Mohammad Mojtahed Shabostari, que están dando un debate teológico y político, pero desde adentro de la religión. No desde el ateísmo occidental. Exacto. Ellos argumentan que es necesario modernizar el Islam de forma endógena, usando sus propias herramientas culturales. Y plantean algo que es revolucionario para el sistema actual, que la fe y el dominio político burocrático del Estado pueden y deben separarse. O sea, es como si dijeran, a ver, el Estado está asfixiando a la religión al usarla como herramienta de control y para salvar la pureza del Islam hay que quitarle el monopolio político a los clérigos. Esa es la idea central. Es como intentar reparar los cimientos de la casa con los mismos materiales históricos, pero rediseñando por completo la arquitectura, porque pues el techo ya se les está cayendo encima. Esa analogía de la casa es perfecta. Y nos lleva directo a una de las leyes más implacables de la sociología política. ¿Cuál? El ciclo de vida de las instituciones. Toda institución humana, sin importar qué tan sagrada, invulnerable o históricamente justificada se perciba a sí misma, llega a un punto de inflexión crítico. Un cuello de botella. Exacto. Cuando la burocracia se vuelve rígida, cuando las fórmulas del pasado ya no resuelven los problemas del presente, y cuando la institución pierde su legitimidad social ante la gente a la que se supone que debe servir, la historia solo ofrece dos salidas. ¿Adaptarse o morir? Básicamente. O te transformas profunda y dolorosamente para adaptarse a la nueva realidad, o te enfrentas a un colapso sistémico. E Irán, con su dualidad institucional, está caminando justo por el filo de esa navaja. Lo cual nos deja un panorama inmenso para reflexionar. Después de sumergirnos en todos estos documentos, la gran conclusión, creo yo, es que descartar a Irán como un monolito irracional es el error analítico más grande que podemos cometer. Completamente de acuerdo. Es un sistema hipercomplejo, estructurado y que ha demostrado una capacidad de supervivencia inaudita.
Para entenderlos, no basta con contar sus barriles de petróleo o sus drones. No, no basta. Hay que ponerse los lentes de la historia, de la sociología, entender el trauma de la guerra y su psicología religiosa. Para la audiencia que nos acompaña hoy, la gran lección es que la información de consumo rápido que vemos en redes rara vez muestra el cuadro completo. Así es. Detrás del titular de un conflicto en Medio Oriente siempre hay siglos de identidad empujando las decisiones de hoy. Y fíjate, pensando precisamente en ese futuro y conectando esta presión externa del nuevo eje global con el agotamiento interno de la sociedad civil posislamista, me gustaría dejar una pregunta abierta. A ver. Considerando la milenaria historia de resiliencia y la adaptación extrema del pueblo persa, Ajá. ¿el próximo gran cambio estructural en Irán será provocado por un choque tectónico en la geopolítica mundial? ¿O será más bien el resultado de una silenciosa pero absolutamente imparable metamorfosis ideológica que ya comenzó en el corazón mismo de su sociedad civil? ¡Wow! Una pregunta verdaderamente profunda, de esas que te dejan pensando días enteros. Sí, da para mucho. Y con esa reflexión llegamos al